Buenas tardes, profesor. Soy Fabiola Ángel Arteaga Chávez de la carrera de Ingeniería Industrial y voy a desarrollar los problemas que se encuentran propuestos para esta semana. Para este problema nos solicitan los momentos de inercia respecto a los ejes X e Y y nos dan una medida de A que vale 20 milímetros. Entonces comenzamos a reemplazar datos para encontrar los valores de los lados que se encuentran en la figura. Este radio son dos mallas circunferencias y un rectángulo, si los descomponemos. Tenemos del lado 40 milímetros en total y de radio vamos a tener 20. El centro de la figura se encuentra en el punto C. Para poder hallar el momento de inercia total, vamos a descomponerlos por partes. Vamos a numerarlas por figura 1, 2 y 3. Entonces, nuestro momento de inercia según el eje X total va a ser compuesto por el momento de inercia del X de la figura 1 más el momento de inercia respecto al X de la figura 2 y más el momento de inercia del X respecto a la figura 3. Vamos a comenzar a hacer por partes cada aumento. Para el momento de inercia de la figura 1, que es este cuadrado, damos cuenta que su centro pasa justo por el eje X. Por lo tanto, nos vamos a quedar solamente con el reemplazo de la fórmula de base por altura al cubo entre 12. Lo cual nos va a dar, aquí reemplazando los datos, tenemos de base 40 y de altura también 40. El I de X para esta figura nos va a salir 213.333.33. Vamos con la figura 2. Momento de inercia respecto al eje X para la figura 2, que tenemos esta semicircunferencia. Aquí vamos a aplicar la fórmula de 0.1098 por el radio a la cuarta más la distancia respecto al centro, porque su centro de esa figura no está pasando por el eje X. Entonces, por la distancia, el cuadrado y por el área. Reemplazando los datos vamos a tener 0,1098 por el radio, que vale 20 a la cuarta, más la distancia desde el centro, que está aquí, de esa semicircunferencia hasta el centro de la figura, va a estar compuesta por una parte que es este A más esta parte de la circunferencia, la cual equivale a un T. El T es 4R sobre 3pi. Entonces nuestra distancia va a estar compuesta por el A más st. Reemplazamos aquí. Sería el A, que vale 20, más el T, que es 4R, que es 20, sobre 3pi. Todo esto multiplicado por el área de la circunferencia, que sería pi por el radio cuadrado, que es 20, sobre 2. Entonces tenemos que el momento de inercia respecto a la figura 2 con el eje X nos va a dar un total de 527.500,68. Vamos en el momento de inercia para la figura 3 respecto al eje X. Vamos a utilizar la misma fórmula, nada más que se encuentra en la inverso. Entonces aplicamos igual la distancia al cuadrado por el área. Dado que son figuras simétricas, los valores van a ser similares y la distancia que era T aquí también va a ser respectivamente en la circunferencia de abajo. Entonces reemplazamos todos los datos, que van a ser iguales al de la semicircunferencia de la parte superior. Para lo cual el momento de inercia de la tercera figura nos va a dar el valor también de 527.500,68. Entonces vamos a buscar el I de X total, que va a ser la suma del X1
1, 2 y 3 para las figuras, que nos va a dar un total de 1.268.334,688. Esto es respecto al eje X. Entonces vamos ahora respecto al eje Y. Respecto a Y, van a ser igual seccionadas en la misma figura, por lo que vamos a tener momento de inercia para el eje Y total. Va a ser el momento de inercia para el Y sub 1 de la figura 1 más el momento de inercia del Y de la figura 2 y el momento de inercia del Y de la figura 3. Empezamos por el momento de inercia de la figura 1. Para el eje Y tenemos la fórmula de la altura por la base al cubo entre 12, que es la que vamos a aplicar. Y puesto que nuestro eje Y pasa por los 3 centros de las 3 figuras, vamos a tener que adicionar la parte de la distancia con el área. Entonces vamos a utilizar nada más las fórmulas netas que nos dan, la cual va a ser el 40 por el 40 al cubo entre 12. Esto nos da 213.333.33. Para el momento de inercia de la figura 2 respecto al eje Y, tenemos de la semicircunferencia, el pi por el radio de la cuarta entre 8. El radio es 20. Y esto nos va a salir 62.831. El momento de inercia de la figura 3, que igual es homogéneo al de la figura 2, va a ser el pi por el radio de la cuarta sobre 8, en los cuales al reemplazar los datos van a ser los mismos, por lo tanto la medida nos va a dar en la misma proporción. Por tanto, tenemos el momento de inercia respecto al eje Y total, la suma de los 213.333.33 más los otros dos momentos de inercia que hemos hallado, lo cual nos da un momento de inercia total respecto al eje Y de 338.997.04. Eso sería todo.